Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de La Banqueta Virtual. Otro episodio de Crónicas de lo Prohibido. Como siempre soy Kevin Pilgrim acompañado de mi estimada Moni Mayol. ¿Cómo estás, Moni? Hola, buenas noches. Muy bien. Acá una nueva noche acompañándote y acompañando a todos los que nos están siguiendo y que tienen ganas de conocer alguna otra historia así medio macabra y alguna historia un tanto tenebrosa. En este caso vamos a hablar de una asesina serial. Excelente, excelente. Vamos a hablar de quién, Moni, coméntanos. Vamos a hablar de una asesina en serie, la primer asesina en serie, eh, renombrada, por así decirlo, de Argentina, de mi país natal, llamada Gilla Murano. Así que bueno, si querés empezamos con la historia cuando vos me digas o Claro que sí, Moni, querés, adelante. querés que empiezo Cuando... yo Sí, sí, contando. sí. Sí, 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 dale, cuéntanos un poquito de esta señora. Esta señora Gilla Murano, por eso yo les decía hace un ratito que es la primera asesina en serie argentina, porque ha sido como documentada como tal, porque no solo fue conocida por sus asesinatos, sino que también era conocida por tener una personalidad muy especial. Ella era Ujú. como muy... eh, tenía rasgos muy marcados, ¿no? Más allá de que se notaba que era una persona que era una psicópata, tenía Ujú. rasgos muy narcisistas, tenía rasgos altamente de persona manipuladora. Bueno, era muy especial. Esta mujer, esta mujer, Gilla Murano, no se llamaba Gilla Murano. Su nombre real, este era como un apodo, su nombre real era María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte de Murano. Miren qué nombre largo que tenía. Esta señora, así con ese pelo eh, crespo que tenía, que en ese momento se usaba así, todo batido, como le decían, se lo peinaban exclusivamente así. Esta señora nació el 20 de mayo de 1930 y falleció el 26 de abril del 2014. Fue conocida como Gilla Murano o la envenenadora de Montserrat. Montserrat, para el que no conozca Argentina y no conozca Buenos Aires, es el nombre de la ciudad central, de la ciudad del casco histórico argentino. O sea, allí se encuentra lo que vendría a ser la capital federal. eh, Allí se encuentra el poder ejecutivo, el poder legislativo, el judicial y el religioso inclusive de Buenos Aires. Porque se encuentran por ejemplo, el Cabildo, se encuentra la Casa Rosada, o sea, el Palacio de Gobierno, Ujú. se encuentra la Catedral de Buenos Aires, bueno, todas las cosas más importantes que se encuentran en ese barrio. Y en ese barrio vivía Gilla Murano. Una mujer que quería crecer de estatus social mucho más allá de lo que ella tenía, y sus aspiraciones siempre eran muy altas. Eh, Conociendo un poco su historia, me vengo a encontrar con que era hija de una mujer que desde chiquitita le fue marcando el hecho de vos tenés que estar casada con un hombre de muchísimo dinero y ser la esposa de un magnate. Vos tenés, vos tenés que vivir en altas esferas sociales. No sos nadie si no tenés dinero. Por lo cual Mm. ella creció sabiendo que su única forma de trascender en la vida y de crecer en la vida era estar casada o con alguien que tuviera mucho dinero o hacerse de ese dinero. O sea, la relación de el crecer en la vida estaba asociada al dinero. Ujú. Entonces creció pensando claramente en eso. Fue una prestamista y yo les diría que no fue una prestamista, más allá de que
Está en las historias, cuando uno lo escucha, dice, Gilla Murano era prestamista. En realidad, Gilla Murano, ustedes mismos van a darse cuenta que no es que era prestamista. Ella se decía prestamista, pero en realidad era todo lo contrario. Y después lo vamos a, en la historia van a darse cuenta y lo vamos a conversar. Acusada de al menos 3 cargos de homicidio y de estafa en 1979 en Argentina, Buenos Aires. Condenada por estos crímenes, estuvo presa durante 13 años. Su caso policial es uno de los más famosos en la historia criminalista de Argentina, tomando mucha repercusión y manteniéndose a lo largo de los años. Fue una asesina en serie organizada, motivada por el lucro. Le dijimos ya que era el tema económico para ella era lo más importante. Exactamente. Bueno, está enterrada actualmente en el cementerio de la Chacarita, en Argentina. Ella falleció, y van a ver cómo es que fallece también. Bien, el cónyuge, Antonio Murano. Hijos, Martín Murano. Y escuchando la historia de Martín Murano en una de las entrevistas, me acabo de enterar que él a los 17 años descubre que no es hijo de Antonio Murano. O sea que ella tuvo un hijo, que a Martín lo tuvo con alguna otra persona, y ella se decía que jamás había engañado a su marido. Pero Martín descubre que no es hijo porque se hace un ADN y en él descubre que no es hijo de Antonio. Así sí es hijo de Gilla. O sea, no fue adoptado, pero sí no pero era hijo de no es hijo del que pensó que era su papá. Exacto. Eso fue un golpe muy fuerte para Martín a los 17 años, porque dice que Gilla jamás actuó como una verdadera mamá. Ajá. Gilla fue muy fría, pendiente de sus propias cosas, muy narcisista, pensaba solamente en lo que ella quería, en lo que ella le gustaba, en lo que ella necesitaba. Su hijo estaba ahí y no pensaba absolutamente nada. Tenían una mujer que limpiaba, que atendía al hijo, porque claro, ella se había casado con este hombre, Antonio Murano, que era abogado. Y dentro de todo era un poquito lo que ella pretendía, que era estar casada con una persona de un estrato social un tanto más elevado que el que ella tenía. Para elevar su nivel social y económico. Exacto, porque pensá que su mamá se lo había marcado desde pequeña. Vos casate con alguien que te pueda llevar a ser alguien más, y, o sea, nada por mérito propio de estudiar y nada de eso. O sea, todo era casate con. Bueno, también convengamos que era una época diferente. Exacto. La mujer era la esposa de, ¿no? Las mujeres por lo general trabajaban muy pocas. Y la mujer tenía que ser la esposa de. Entonces ella buscaba ser la esposa de algún magnate. Bueno, se casa con Antonio Murano, que es un abogado, y tienen a Martín Murano. Martín dice que ella jamás fue una gran madre para él, a lo que lo llevó a decirle mamá a la señora que lo cuidaba. O sea que ella, y a Gilla no le importaba, ¿eh? O sea, ella, le daba igual. No, sí, era totalmente fría. La relación que tenía con Martín era absolutamente fría, o sea, no parecía la de un hijo. Le importaba como muy poco su hijo, al punto que él cuenta en un momento que él se sentía mal una noche en su habitación y estaba, aparentemente esta mujer dormía en la misma casa, ¿no? O sea, era una cama de tiempo completo. Y él estaba retorciéndose en su cama de noche por dolor de panza, creo que dijo, y Gilla escucha. Entonces le pega el grito a la mujer y le dice, anda a ver qué le pasa a mi hijo. O sea, ni siquiera era levantarse para ver qué le pasaba a su hijo. Una muy fría con su hijo, lo cual lo llevó a que él realmente no la quiera a su madre. No la quiere ni siquiera por nada. Y más después sabiendo toda la historia de su mamá. Pero bueno,
En un momento, Martín cuenta que Gilla se lo lleva a unas especies de hosteles. En Ajá. algunos lados le dicen hotel alojamiento, ¿Hostales? hostales, bueno, eh, hostel, no sé cómo le podrán llegar a decir en otros lados. Y era para tener un contacto con otros hombres, con otro hombre. Ella tenía contactos con otros hombres. De hecho, reconoció haber tenido contactos como hasta como 250 hombres. Y lo llevó a su hijo y lo dejó al cuidado de una mujer que estaba ahí, mientras ella en otra habitación hacía lo que tenía que hacer. Con gente de la política, porque no era con cualquiera. Ella era una relación que lograba tener para lograr algo. Era o tener una amistad con alguien importante porque iba a sacar beneficio de algo. Exactamente. Entregaba su cuerpo a través de sexo o lo que fuere para lograr algo. Y si tenía que matar a alguien para obtener algo, también lo hizo. O sea, no era, ella lo hacía con el objetivo de lograr algo específico. Como que una mentalidad muy de psicópata, muy Ajá. de enfermo, eh, de una enfermedad que no la dejaba realmente ser una persona totalmente empática. Ujú. Eso no existía. Bueno, les cuento, según el propio hijo, o sea, según Martín, su madre falleció sola en un geriátrico del barrio de Belgrano, perdón, en Buenos Aires, el 23 de junio del 2014, aunque su muerte pasó desapercibida en su momento ante los medios. O sea que ella murió absolutamente sola. Imagínense, después de todo esto que yo ahora les voy a contar cómo fue toda esta historia, eh, con el poco amor que tuvo por su hijo, no tuvo nadie que la quisiera, obviamente Gilla terminó muriendo sola en un geriátrico. Bueno, les había dicho que había contraído matrimonio en 1953 con el abogado Antonio Murano, casada desde 1916, que nació en 1916 y murió en 1985, con quien tuvo su único hijo Martín, de quien después supimos que no era hijo de él. Además, tenía un hermano que era militar del ejército que llegó a ser general, razón por la cual se supone que Gilla no usaba nunca el apellido de soltera. Gilla mantenía frecuentemente relaciones extramatrimoniales y se le conocieron varios amantes. Ella reconoció haber estado hasta con 250 hombres. Incluso algunos de sus amantes llegaron a encubrirla de buena fe, cuando la Cámara de Apelaciones revocó la libertad concedida por un juzgado de primera instancia y ordenó su captura. Durante los últimos años residió en el barrio porteño de La Boca. Vivió en una residencia geriátrica para ancianos y a veces daba entrevistas para la televisión cuando se hacían especiales recordando su caso. Eh, se, hacían, eh, se hacían programas de televisión y ha ido a los programas de televisión más famosos de Argentina, como por ejemplo, si alguno me está escuchando y conoce sobre los programas argentinos, Almorzando con Mirta Legrand, que es una famosa eh, actriz y conductora de televisión, una señora muy mayor, ha ido al programa de Mirta Legrand y tuvo la cara de llevarle masas finas a Mirta Legrand y pedirle que coma. Y ahora les voy a explicar por qué justamente el veneno que ella había puesto en Sí, sus... yo me río porque sí ya conocía el contexto, por Claro, Dios, qué el veneno cínica. que ella ponía para matar a las personas era en las masas finas donde ella les ofrecía a sus amigos. Encima eran amigos. Pero bueno, mirá con qué cara hace todo. Ella simplemente piensa en ella. Fíjense cómo esta característica, esa personalidad narcisista y psicópata, en donde es ella y ella.
Ujú. Yo soy la estrella en este momento, se va a hablar de mí, más allá de que siempre, nunca reconoció haber matado a nadie, ella siempre siguió insistiendo en su inocencia, la invitaban, y ella hacía como un teatro de todo esto, porque llevar al programa de televisión masas, justamente por lo cual fue condenada, o sea, era fuerte. Ujú. Bueno, falleció el 23 de junio del 2014 en un geriátrico del barrio porteño de Belgrano y fue sepultada con una versión acortada de su nombre, porque claro, era un nombre muy largo. En vez de llamarla Gilla Murano, le pusieron, en vez de ponerle todo su nombre, que era larguísimo, le pusieron Gilla Murano, en el cementerio de la Chacarita. Carmen Zulema Mema de Giorgio de Venturini, su prima segunda, tentada por las promesas de jugosos intereses, entregó a Gilla un monto de dinero no muy significativo con el propósito de que lo invirtiera. Luego del éxito de su inversión, decidió hacer otra. Su vecina Nilda Adelina Zamba hizo lo mismo y una amiga de esta, Leila Elida Chicha Formisano de Ayala, todos tenían nombres muy largos, también se sintió atraída y decidió invertir su dinero en ella. Gilla aumentaba desmedidamente su amistad hacia estas personas y sobre todo las visitaba con mayor frecuencia. El sábado 10 de febrero de 1979, Nilda Gamba comenzó a sentir dolores agudos en el estómago y náuseas. El médico que la atendió le diagnosticó intoxicación y ella recordó al médico haber tomado el té con Gilla Murano esa misma tarde. Gilla se ofreció a cuidarla, por la noche empeoró y entró en estado de coma y falleció el domingo a la madrugada. Hola, gran. Gilla buscó al doctor Denner, el primero que la atendió, con el fin de que firmara el certificado de defunción. El médico se negó alegando que él no había sido el último en atenderla. Ujú. Ante tal inconveniente, Gilla se dirigió al médico de la cochería, quien sí aceptó el trámite a cambio de una propina, de un dinerillo. La causa de muerte según su certificado, era paro cardiorrespiratorio o paro cardíaco no traumático. Fórmula que evitaba la autopsia, porque si decía otra cosa, podía hacer una autopsia y ella, bueno, como decimos en la Argentina, estaba hasta las manos, estaba metida hasta las manos. O sea que iba de cabeza a ser juzgada. Entonces ella se arriesgó y logró que este médico firmara el certificado de función con esto de paro cardiorrespiratorio. Ujú. Un mes y medio antes, durante 3 días, no se supo nada de Nilda. Se hizo la denuncia a la policía y cuando forzaron la puerta encontraron a Nilda tirada en el piso, víctima de un coma diabético. Aquella vez fue Gilla la persona que vio a Nilda por última vez antes de que se descompusiera. Puede que haya sido un intento de envenenamiento, que no resultó. Ujú. O tal vez lo del coma diabético haya sido verdad. Días más tarde, cuando debía devolver el dinero a Chicha Formisano, Gilla fue a su casa a tomar el té y a tranquilizarla. Según ella, convinieron en encontrarse esa misma noche para asistir al teatro. Cuando Gilla y otras personas fueron a buscarla, nadie contestaba. El 22 de febrero, los vecinos del edificio denunciaron a la policía que del departamento ocupado por Chicha salía un olor penetrante y que nadie contestaba al timbre. Al forzar la puerta, encontraron el cadáver sentado frente a la televisión. Y Hola, gran. a su lado, restos de pescado, masas finas y una taza con un poco de té.
Yo entre todo esto no les había dicho que Gilla se decía ser prestamista, Ajá. pero en realidad embaucaba a los amigos con dinero y les pedía a ella el dinero. Ella les decía, no sé, dame un monto determinado porque tengo un negocio. Ese tipo de gente que tiene como negocios donde invertir dinero, Ujú. mesas de dinero, donde eh, por invertirlo en un tiempo determinado saca un extra. Entonces ella le Mm, decía, dame ese dinero, yo lo invierto en esto y vos recibís el mismo dinero y una ganancia. Y una pequeña ganancia me la quedo yo también por haber hecho esto. Entonces ella jugaba con esto. Pero ¿qué pasaba? Cuando llegaba el momento de que tenía que entregarles el dinero, no les entregaba el dinero, porque en realidad ella no quería entregarles el dinero. La idea ujú, era, ese dinero que me diste, lo invertí de nuevo para que te dé más dinero todavía. Y entonces ujú. los embaucaba, porque tenía una Como personalidad. un estilo como de fraude piramidal, Moni. Exacto, sí, podría ser, podría ser. Lo que pasa es que era con una sola persona en este caso. Ujú. Era como, vos dame el dinero. Cuando se lo tenía que devolver con las ganancias, le decía, mira que ya lo invertí de vuelta, porque como era mucho Mm, dinero, sí, lo volvía pues. a invertir. Y lo convencía con tenía como una personalidad muy atrapante y de convencer mucho a la gente. Entonces Ajá. ella era muy manipuladora y lograba, siempre buscaba personas que eran bastante fáciles de dominar también, ¿no? Y las convencía de que ese dinero en poco tiempo les iba a dar más plata todavía. Entonces terminaba como que nunca les llegaba el momento de darles el dinero, hasta que llegaba Ujú. un momento en que las personas la presionaban. No, no, Por ahora yo supuesto. quiero el dinero, Exacto. obviamente, ¿Dónde está la plata que te di? obviamente. Y ahí empezaba la tensión. Y ahí es cuando ella empezaba a empezar a pensar cómo solucionarlo. Y Ujú, devolver el dinero era imposible, porque ese dinero no lo quería, si lo tenía, no lo quería devolver. ujú. Y por otro lado, ella tenía en su cabeza la idea de que no estaba pidiendo dinero para devolverlo, claramente. Exactamente. Bueno, en el caso de la siguiente amiga, también pasó lo mismo. En este caso, el médico de la funeraria extendió el certificado de defunción. Decía infarto de miocardio no traumático. O sea, lo mismo, muy parecido a lo que decía el anterior. Ujú. El 24 de marzo, Mema de Giorgio Venturini, la amiga, sintió náuseas y un profundo malestar. A ver, sí. Sintió náuseas y un profundo malestar desfalleciente. Se arrastró hasta el pasillo del edificio, pero presa del vértigo perdió el equilibrio y cayó haciendo ruido por las escaleras, Shh. el cual escucharon todos los vecinos y acudieron a socorrerla. Obviamente salieron de todos los departamentos que estaban linderos del edificio a poder ayudarla. En este momento es cuando justo llega Gilla Murano, quien pregunta a los vecinos si Mema había dicho algo antes de perder el conocimiento. Ella estaba ya tirada y sin conocimiento. Gilla estaba preocupada por si su amiga había dicho algo. Eh, Ujú. ¿Alguien dijo, sabe si ella dijo algo antes de perder el conocimiento? Preguntaba, preguntaba, preguntaba. Nadie le decía nada. Hasta que, de camino al hospital, en la ambulancia, al fallecer la víctima, le preguntó al médico si sería necesaria la autopsia. Cuando Diana María Venturini, hija de Mema, intentaba poner en orden las pertenencias de su madre, descubre que faltaban unos pagarés que habían sido extendidos como garantía en los depósitos de Gilla. ¿Qué ocurrió? En el momento en que Gilla la acompaña a su amiga en la ambulancia, mientras trata de convencer a los médicos de que cómo es que se cayó, si ella dijo algo, ustedes saben algo, todo esto. Y en ese transcurso, la hija de esta mujer, en vez de estar en la ambulancia, porque llega después, la Ajá. hija llega después, no llega cuando la ambulancia se va, llega después, inmediatamente habla con la gente de los vecinos, inmediatamente
se acerca al portero, al encargado del edificio, y le pregunta, ¿qué sabe? El encargado le dice, yo lo único que sé es que tu mamá se cayó, estaba inconsciente, Y se la llevaron al hospital. y nada más, y nada más. Va, no, que la amiga me pidió las llaves del departamento. ¿Cómo que te pidió las llaves del Sí, eso departamento? es raro, eso sí está Me extraño. pidió las llaves del departamento porque me dijo que iba a hablar por teléfono y a llamar a la familia, para avisarle a la familia lo que le había pasado. Pero esta mujer Diana no se enteró por Gilla. O sea, no es que Gilla subió al departamento, habló por teléfono y la Súper llamó a la... preocupada. ¿Qué cuentos? Cuando Diana María Venturini, que es la hija de Mema, intenta poner en orden las pertenencias de su madre, sube al departamento y busca sus cosas, descubre que faltan los pagarés que habían sido extendidos como garantía de los depósitos de Gilla. No faltaban joyas, por ejemplo, que tampoco eran demasiado de mucho valor, pero si hubiera sido un robo, se hubiera llevado. Se hubieran llevado todo. Pero solamente faltaban los pagarés. Ante este hecho, obviamente, le llamó la atención todo esto. Indagó el portero del edificio y le preguntó si aparte de las llaves había visto que algo más la mujer había movido. Y él recordó que cuando sale Gilla para acompañarla en la ambulancia, Gilla sale con papeles en la mano y con un frasco. Por lo cual ella dice, denuncia. Entonces hace la denuncia en la policía. Porque a ella le empieza a sonar que hay algo extraño ahí. Hay algo extraño. Bueno, es cuando ella dice que va a la policía, hace la denuncia y la policía empieza a investigar. Les empieza a sonar extraño que todas estas muertes cercanas a Gilla habían sido en poco tiempo. Y todas eran conocidas de Gilla. En una de las tantas conversaciones de Martín, el hijo, una de las tantas entrevistas que le hacen a Martín, Martín dice que él recuerda alrededor de los 12 años, la madre levanta el teléfono y la llaman, ese es Martín, hoy día, esa era Gilla antes de morir, Martín tendría unos 12 años y dice que él recuerda, pero clarísimo, que la madre levanta el teléfono y dice, ¡ay! ¿En serio? ¡Ay, no se puede creer! Otra de mis amigas murió. ¿Pero qué está pasando últimamente? ¿Todas mis amigas mueren o tienen alguna cosa rara? O sea, muy así como artista, ¿no? De actuación. Y él dice, claro, ¿cómo le Ay, iban a morir? perdona, te decía como que muy de artista, muy de, oh por Dios, Claro, ¿han muerto mis amigas? Oh. Claramente, el hijo dice, claro, yo era chiquito, yo era muy pequeño, yo tenía 12 años y yo, más allá de que no tenía relación con la madre, él miraba y veía cosas que pasaban raras. Pero bueno, lo que menos vas a creer que tu mamá es una fuera asesina de serial. Exactamente. Pero bueno, volviendo a este tema, el juez empieza a investigar, la policía investiga, el juez también. El juez ordena la exhumación de todos los cadáveres. Tenían el de la madre de Diana y exhuman los otros dos para ver qué pasaba. Según Diana, estaban atando cabos y decía, esta mujer algo le hizo. Hacen la exhumación de los otros cadáveres para realizarles las autopsias pertinentes. En el caso de Nilda y de Chicha, inhumadas en tierra, esa tarea no arrojaría resultados decisivos, ya que en el proceso de descomposición de los cuerpos, una de las sustancias que se forma es el clorhidrato de cianuro. Exacto. Esto impide establecer si la sustancia está allí por causas naturales o por haber sido ingeridas previamente. Exacto. En cambio, en el cadáver de Mema pudo determinarse con exactitud que en sus vísceras, en el estómago y en el intestino había restos de cianuro alcalino. Y así fue como se consideró que se trataba de muerte por envenenamiento.
El 27 de abril de 1979, la policía detiene a la señora Gilla Murano en su hogar en la calle México. En 1908, México es la calle donde ella vivía. En 1980 fue encontrada desmayada en el penal donde estaba presa, en el penal de Seiza. Luego de eso se le extirpó un tumor en la cabeza en el mes de junio de 1982. Pero les cuento que esta mujer, así como la ven, sumaba amigas, ¿no? En el penal. Pero además se encargaba de la parte de la comida. La Por Dios. comida de la prisión. La comida de la prisión, porque encima a ella le gustaba cocinar. O sea, no sé, es algo, parece una película de Almodóvar. No sé, es muy como, hasta ridículo. Bueno, en el mes de junio de 1982, el juez de sentencia, Ángel Mercado, la absolvió, escuchen esto, la absolvió de todos los cargos y la dejó en libertad a mediados de 1985. Gilla había sido casi olvidada hasta ese entonces. Hasta que fue condenada nuevamente. Ella seguía insistiendo en que era inocente, o sea, nunca reconoció haber matado a nadie. Nunca invité a nadie a comer, fueron sus palabras. Siempre decía, nunca invité a nadie a comer. Claro, capaz que entre todo eso no decía, nunca maté a nadie. Nunca invité a nadie a comer, decía. Bueno, por reducción de condena, o sea, ella fue condenada nuevamente, se arrepintieron y la volvieron a condenar. Fue presa de nuevo. Por reducción de condena y por la denominada ley 2x1, muy famosa en la Argentina, por la cual muchos asesinos salieron en libertad y muchos siguen saliendo, que permite contabilizar dobles los días. Una persona en vez de un día, Entiendo. claro, o sea, Vale por dos. Vale por dos. En vez de 2 días de prisión, está 1. Permitía contar doble los días previos a la sentencia que excediesen los 2 años. Salió entonces de prisión después de solo 16 años de prisión, cuando ella tenía una condena de por vida, que ya sabes que en Argentina la condena de por vida es de 25 años como mucho. Se supo que los jueces que intervinieron en su puesta en libertad, escuchen esto, a los jueces que intervinieron en la puesta en libertad les regaló a cada uno una caja de bombones de chocolate en agradecimiento por haberla liberado. Bueno, la realidad es que Gilla Murano es una de las mujeres asesinas más controversiales de la historia argentina, de las asesinas argentinas. Todo el mundo habló de ella, todo el mundo habla de ella, siguen hablando, es muy conocida en Latinoamérica inclusive, pero además porque ella después fue mediática. Ella asistió a todos los programas de televisión. Ella se jactaba y hacía como negocio con las muertes que había hecho. Ella envenenó con masitas y con un té a 3 de sus amigas, las mató. Y también en un momento se supo que ella, en ese periodo en que queda en libertad, se casa con un hombre que no sabía que estaba casándose con Gilla Murano. Por lo cual, cuando pasan pocos días de casado, el hijo le dice a este hombre, un hombre con dinero, obviamente, le dice a este hombre, papá, estás casado con Gilla Murano.
Y ahí él toma conciencia con quién se había casado y pide el divorcio inmediatamente, más rápido que nunca, y Gilla queda sola de vuelta. Martín jamás la fue a ver a la cárcel, más que alguna que otra vez, y ella siempre habló muy mal de la relación que tenía con Martín, porque dice que Martín nunca la quiso. Martín siempre cuenta que en realidad ella nunca lo quiso a él, eh, pero que pero que en realidad él estaría enojado con ella porque Ujú. ella le sacó la titularidad, digámosle así, no sé cuál era la expresión justa, pero la titularidad de llevar el caso adelante. Es como que había una persona de la familia que era quien podía hacerse cargo de toda la parte de papeles y de todo del caso, y ella se lo sacó a su hijo y se lo dio a su hermana. Y según ella, Martín estaba enojado con ella por ese motivo. Y Martín dijo, yo no estaba enojado con mi mamá. Yo, primero que le dijo, a partir del momento que me enteré quién era mi mamá, dejó de ser mi mamá y a partir de ahora es Gilla. Él se refiere a Gilla Murano como Gilla Murano. No le dice mamá. No le dice Pero, mamá. pero sí le dice papá a quien no era su papá. Porque después con un estudio de ADN descubre que al que él decía papá no era su papá verdadero. Su padre de haber sido cualquiera de todos esos hombres con los que ella había estado, Ujú. pero no era su papá el que él creía su papá. Así que bueno, les cuento entonces que Martín, Martín, el hijo de Gilla, escribe un libro una vez que termina toda esta historia con su madre, que su madre fallece. Él escribe un libro que se llama Mi madre Gilla Murano, en donde destaca la frialdad de Gilla y la supuesta confesión hacia él de su culpabilidad. Aparentemente es la única vez que confiesa que ella es culpable es ante Martín. Martín dice que es así, nunca se supo la realidad, o sea, nunca lo publicó, el único Ujú. que lo fue Martín y dice, mi mamá me lo confesó a mí. Un hombre muy Mm. dolido, con una vida muy triste, Pero, donde tuvo prácticamente a su madre y donde encima ajá. su madre lo asesina. Yo Una veo, cosa. yo veo, te soy sincero, Moni, escuchándote porque te digo, y recuerdo, y para el público que nos esté mirando, si dicen, y bueno, ¿y por qué Kevin no habla? Porque yo le pedí a Moni reaccionar en vivo al caso de Gilla Murano, porque yo no lo conocía. Y ahorita que estoy buscando las imágenes, aquí tenemos a Martín con su libro, el que acaba de mencionar Moni. Y Ujú. fíjate, Moni, que ahorita, digamos, el comentario, yo no sé, o sea, como te digo, así reaccionando a la información que tú me das, a mí me parece un poco, voy a ser un poquitito escéptico de que esta Ajá. mujer le haya confesado a su hijo que sí mató. Eh, Estuvo toda su vida diciendo que no, tuvo una relación, por utilizar un eufemismo, muy complicada con su hijo. A mí me parece un poco inverosímil de que ella venga y diga, muy bien, a esta persona que salió de mí, pero yo no o sea, solo me cae bien, podríamos decir. Bueno, Exacto. te cuento que él en un momento, en una de las entrevistas, le preguntan y él dice, a mí mi mamá me lo confesó, pero no crean que se sentó y me dijo, sí, Ajá. porque yo fui la que mató. No, dice, mi mamá me tiró ciertas cosas que yo atando los cabos terminé Oh. entendiendo, pero entonces esta mujer lo que está diciendo, o sea, fue diciendo ciertas cosas que me cerró en una especie de confesión. Dice, nunca es que se Ah, sentó a entiendo, decir, entiendo, ya, sí, ya, ya. Martincito, yo fui quien maté, porque dice, realmente tampoco tenían una relación de madre e hijo, digamos. Exactamente. Ah, por eso me pareció extraño cuando tú decías, es que ella vino y se lo confesó. Y dije, ¿en serio? Claro, Pero ya sí, pero en este caso, entonces, aún así, ¿cómo te diría yo? Desde una perspectiva objetiva, ella realmente nunca lo confesó. sí, Porque acá podría yo decirte muy bien, pero este hombre nunca tuvo una relación muy cercana con su mamá, no le interesa que el público
bueno, la recuerde de forma positiva, si es que hay Sí, alguna forma de recordar de forma positiva a alguien como Gilla Murano. Entonces, en este caso, pues son conjeturas de él, ¿verdad? claro, claro, claro. No, bueno, sí, igual vos pensás que hay un montón de situaciones que él vivió de chico y que él además era Ujú. muy pequeño, ¿no? Y que uno después con Sí, el tiempo va viendo y va mezclando, va poniendo ideas. exactamente. Él tiene muchas imágenes en su cabeza, dice que se acuerda de cosas como esto que te conté, de que le dolía la panza y los gritos de ella, andaba a ver qué le pasa a mi hijo. O sea, Ujú, no se preocupaba absolutamente de nada. Me quedaron algunas cosas que él contó, como por ejemplo cuando se lo llevó a ese lugar para estar con un hombre y se llevó al nene cuando no tenía dónde dejarlo y lo dejó al cuidado de una mujer mientras la otra estaba en la habitación de al lado. O sea, cosas ujú. así ridículas que una persona dice, bueno, una mujer encima eh, muy preparada, porque encima era docente, no era una mujer que era ignorante, Exacto. no, era No, docente. y además, yo creo que era como que una, bueno, yo no sé si sería la palabra correcta, pero una revista, ¿no? O sea, una escaladora social. Totalmente, Y- totalmente. Sí, Pensar que porque, su mamá fíjate, la había ajá, preparado para eso. exacto, sí, porque fíjate que cuando tú me mandaste la información hoy, digamos ya al final, eh, me dice alguien, oh, y hoy va a haber banqueta. Le digo, sí, ¿de qué van a hablar? Yo le digo, de una asesina argentina. ¿Y qué pasó? Es que era prestamista, porque te digo, yo te digo así como que, mira, Moni, yo solo quiero reaccionar a la información. Y me metí un poquito y leí un poco de la información que tú me mandaste. Entonces, en el asunto que decía ella era prestamista, y me dice una de estas personas, prestamista y envenenaba a la gente. ¿Cómo obtenía dinero? O sea, porque uno dice, bueno, yo soy prestamista, yo te doy dinero a ti, pero por lo que entiendo era lo contrario, o sea, ella Era al pedía revés. prestado. Por eso ella se decía prestamista y realmente no era prestamista. Ajá, Ella no prestaba, ella pedía, era al revés. Pero ajá. cuando ella se presentaba como prestamista. mm, Ella era prestamista, ¿no? Y de prestamista no tenía nada. no, ella era prestadora. Era prestadora, exactamente. Ajá. Este, bueno, yo acá les había contado que algunos detallecitos que me fui anotando. En la prisión gozaba de gran popularidad con las internas que la ayudaban, le tenían respeto, la peinaban, cosían, bordaban, les contaba historias, etc. Ella era la mejor cocinera dentro de la prisión y bueno, nadie decía nada porque tampoco podían decir mucho. Y por buena conducta pudo tener salidas transitorias, o sea, una envenenadora, una mujer, una asesina, pero por buena conducta podía tener salidas transitorias. Estas cosas ridículas que a veces no se pueden entender. Y en esas salidas transitorias la señora iba a ver a sus hermanos o si no iba a alguna misa, a la misa, porque ya podía matar a alguien, pero no se le podía faltar la misa. En 1993, en el gobierno del doctor Menem, eh, la- Menem le conmutó la pena y pudo salir en libertad después de cumplir los 16 años tras las rejas. Bueno, dio entrevistas a periodistas, seguía diciendo que no era culpable. Tras salir de prisión, contrajo matrimonio con un hombre el cual pidió el divorcio, eso es lo que les Ujú. conté antes. Pocas semanas después de enterarse de quién era ella, así que se divorció de la envenenadora de Montserrat, eh, porque realmente cayó en un estado de desesperación cuando se enteró de quién estaba casado, con quién estaba casado. Mira, Eh, Moni, sí, perdón, acá encontré este recorte de periódicos donde dice su marido, el abogado Antonio Murano, murió de tristeza. vos sabés que falleció y dicen por causas naturales, pero que nunca Ah, se investigó bien qué fue el motivo. Martín, el ajá, hijo, dice que a él lo quiso envenenar la madre, pero no al padre, a Martín. ajá.
dice que un día ella estaba saliendo, en una época ella estaba saliendo con un político muy corrupto, un político muy corrupto, no de altas esferas, pero eran políticos. Y que aparentemente, no, porque este chico molesta, porque este chico no sé qué. Dice, y realmente él escuchó muchas conversaciones en donde el hombre le decía que la verdad que este chico te molesta, no sé qué. Dice, y la madre le dio a comer una torta, dice, y ahí entendí que me iba a envenenar. Le dio a comer una, bueno, ustedes le dicen torta a un sándwich. No, acá es un pastel. Un pastel, bueno, Ajá. una porción de un pastel y se lo dio a comer, pero era como, vení, toma, come esto. Muy extraño. No es que estamos comiendo algo, no, vení, toma, come esto. Y cuando el chico lo fue a comer, no se sabe si es por remordimiento, si porque le saltó la madre que era, o por lo que fuera, le pegó un golpe al plato y se lo sacó de las manos al chico y no lo dejó comer. Ah, sí, era veneno, fijo. Era y veneno. le dio lástima, o sea, dice, si mi mamá no le hubiera pegado a la torta, al pastel, así como un brote que le agarró de casualidad, Ajá. Se muere. yo estaría muerto. Lo Dice, yo mata. sé que lo tiró a un incinerador o una estufa que tenían y tiró la torta. Uno que hace si hay algo que está feo, lo tira al tacho de basura, al Ajá. cesto de basura, ¿no es cierto? Bueno, ella le Sí. incineró ese trozo de pastel o de torta. Sí, Así muy que muy extraño. raro. No, Él no, no. siempre dice Y te digo que ella utilizaba cianuro para matar a sus víctimas. O eso, sea, bueno, lo eh, dije, sí, ajá. cianuro. El cianuro es, valga la redundancia o valga de señalar lo obvio, es algo muy, muy, muy venenoso. O sea, es una situación de que tú te comes un poco de cianuro y lo más probable es que no lo cuentes. Entonces, ella sabía que si el niño le daba una mordida al pastel, o sea, no la iba a contar. Pero vos sabés, Martín, sabés, Kevin, que Martín, el hijo, cuenta que en sus libros dice hasta quién es el proveedor de su cianuro. Porque, claro, ¿de dónde saca una persona? Yo sí quiero ir a comprar cianuro, no sé dónde se compra cianuro. No lo venden en Walmart. No, ¿entendés? No es fácil en poder. Bueno, sí, si yo quisiera envenenar a alguien, capaz que pide una pastilla, no sé ustedes cómo se llama, pero acá hay unas pastillas que se llama Gamexane, o Gamexan, que es una Ajá. pastilla que se prende y larga un humo muy grande y vos lo podés meter en una casa que está llena de alimañas, de cucarachas, de lo que fuere, vos prendés esa pastilla, cerrás todo y cuando Ajá. volvés están todos los bichos muertos. Con esa pastilla vos podés matar a una persona. Ajá. Pero olvídate que cuando vas a comprar esa pastilla queda registrado en algún lado que vos eso lo compraste. Ujú. Entonces, ¿quién te aporta a vos el veneno sin que nadie quede registro de, de que lo compraste, de que lo tuviste? Tiene que ser alguna persona que te haya hecho la segunda, le decimos nosotros, que haya Ajá. sido tu cómplice. Sí, Entonces, se porque, tiene que porque, ser un cómplice acá en el sí, medio de todo porque esto. es una cuestión de, ok, mira, fíjate que necesito esta pastilla, por ejemplo, el veneno que tú mencionas, y decir, bueno, ok, una vez, pero ya varias veces. Sí, eh, mira, se cree, según Martín, me llamó Ujú. mucho la atención las entrevistas de Martín, porque habla eh, con un dolor, más allá del... Es una mezcla como de dolor y de odio, yo no sé cómo decirte, porque le tiene Ajá. mucho odio a su mujer. Y aparte del odio, tiene dolor de no haber sido su madre. O sea, es una mezcla de sentimientos que tiene ese hombre cuando habla. Y es un hombre grande, ¿eh? O sea que el tiempo no te cambia de las cosas, los No, o sentimientos. sea, las cosas que te dañaron de niño te van a seguir dañando toda tu vida. Bueno, Martín dice justamente en la entrevista que él está convencidísimo de Ajá. que hubo un montón de muertes anteriores que no fueron No fueron descubiertas registradas. y Que es que él algo, considera que tiene muchas más. que es algo muy común en los casos de asesinos seriales. Sí. Fíjate que ahí dice, serían 7 las víctimas de la diabólica envenenadora.
pero Martín considera que son más de 10, más de 10, y que fueron con tiempo, fueron en diferentes momentos. Ujú. Pero todas apuntan a lo mismo, todas apuntan al fin, o sea, no es asesinar por asesinar, o sea, no quería asesinar porque sí, viste que Por los gusto. asesinos seriales tienen alguna, un tema de el porqué de matar. Matan porque quieren matar o porque les gusta matar o porque necesitan matar o porque necesitan la empatía con el sentimiento de, al morir, al matar a alguien. Ella lo que quería era, mataba con el fin, estas son las tres personas que murieron. Ella mataba por un fin, que era un fin La plata. del dinero, Sí, como nos señalaba aquí Leonardo hace un rato, siempre todo por plata, no es raro. todo por plata. Pero vuelvo a hacer hincapié en este asunto de que ella fue marcada por su madre también. Sí, Martín es o sea, hay una situación ahí donde ella fue producto de su crianza, o sea, el tener plata sin importar cómo es el objetivo, ¿no? exacto. En un momento, Martín le dice al que lo estaba entrevistando, ¿vos te acordás de la película Titanic? Y le dice, sí, me acuerdo de la película Titanic. Bueno, ¿vos te acordás de la madre de la protagonista cómo era? Ujú. Yo la verdad que no me acordaba cómo era la madre de la Sí, protagonista. así bastante de, no importa que el man te abuse, o sea, es nuestro último boleto para tener plata. Bueno, eso dice que era la abuela. Dice, hola, ¿qué tal? Esa es mi abuela, dijo. Esa que está, esa exactamente era mi abuela, por lo cual yo tampoco tuve buena relación con mi abuela, dijo Martín. A Dice, la mi pobre abuela Martín. lo querían, la abuela no lo quería. Entonces ahí también me preguntaba, ¿no lo querían porque no les interesaba que Martín fuera parte de la familia? ¿No lo querían porque no era hijo de alguien que realmente a ella le sirviera para algo? ¿O era un estorbo para la familia y Martín llegó porque no querían que llegara? Por lo que fuere, pero Martín no fue querido. Y Martín fue muy marcado porque después hasta bullying recibió en la calle. Porque de grandes te estoy hablando, porque cuando la madre, más grandecito, cuando la madre fue presa, Ujú. el caso se conoció en toda Latinoamérica y llegó a un montón de lados más. Y el pobre hombre muchacho en ese momento, iba por la calle, lo señalaban con el dedo, le hacían chistes como a vos no te invito a comer, eh, eh, ese tipo de cosas. Dice, es el día de hoy que si una persona o un amigo, por más amigo que sea, se acerca a mí y como chiste me dice, che, vos mi comida no la toques, me levanto y me voy. O sea, es que sí, O mi mamá dice, no la nombra como mamá, no, dice, allí ya. Sí, con Gilla no me compares, yo no soy Gilla. Ujú. Así de su No, panza fue yo. es que imagínate, Moni, o sea, cómo no va a ofender al tipo que lo comparen, o sea, independientemente, siempre va a ser su mamá. Pero Sí, el asunto es que él no siente esa actitud como de defenderla o de justificarla. O sea, no, o sea, yo creo que, bueno, honestamente, o sea, ¿cómo te va a caer bien tu mamá si realmente tú nunca le caíste bien a ella y se encargó de demostrártelo? Encima, yo me quedo pensando el momento cuando este hombre se dio cuenta de que su mamá intentó matarlo. ay, sí. O sea, Encima dijo que el clic en su cabeza lo hizo de grande. O sea, es no es que que en el ajá, momento, no fue en ese instante, o sea, es lo que yo te digo, o sea, imagínate, ¿qué le puede hacer eso a la psique de una persona sin importar su edad? O sea, porque imagínate, se supone que tu mamá, o sea, la mamá de todos, se supone que es como que es quien te cuida, es quien te apoya. esa Decía era la mujer. ajá, decía mi abuela algo muy gracioso sobre los hijos, ella decía, es que una madre quiere al bueno por bueno y al malo por malo. Y ella va a ser que ni así.
Entonces, imagínate que tú ya adulto, yo no sé si Martín tiene hijos, pero imagínate el asunto ese momento cuando, escucha, o sea, mi mamá, la persona que se supone, o al menos el asunto es de que quien te quiere de forma incondicional, me quería matar, o sea, y yo siendo niño sin haber, o sea, una causa que, ok, va, yo era un mini psicópata, entiendo por qué me quería matar, va, o sea, Sí. úfale, qué fuerte. O sea que otro caso que hubo acá en medio con Gilla, que se contó también, que lo escuché, una chica, que no me acuerdo ahora el nombre porque no lo anoté ni nada, pero me hizo mucho ruido, contó Ujú, que Gilla en un momento, en uno de los momentos en que ella, viste que ella estuvo presa, le dieron libertad y en pocos años volvió a estar presa, la volvieron a condenar y volvió a la cárcel. En ese transcurso de periodo de tiempo en el cual ella estuvo en la calle, como una persona normal, conoce un hombre y se casa con ese hombre. ujú. Más allá del otro con el cual se divorció, ese fue otro. Este hombre muere, muere envenenado, aparentemente. Y la hija dice, Gilla nos envenenó a los dos. Gilla nos envenenó a los dos. A ella, Chucha. supuestamente a ella no le llegó a hacer nada, o ella se descompuso, pero estuvo internada o algo así, pero el hombre terminó muriendo. O sea que ese caso también está dentro de la historia y lo cuenta Martín en uno de sus libros. Martín hizo dos libros, ahora sacó uno más nuevo, creo que se llama el mismo, Mi madre, Gilla Murano 2, el uno y el 2. Y en esos libros cuenta, ahí están los dos, mira, Ajá. mi madre Gilla Murano, mi madre Gilla Murano. No sé dónde dice dos, pero bueno, uno es el uno, el otro es el dos. En uno de ellos cuenta, él sabe quién era la persona que le proporcionaba el cianuro. Así que hubo cómplices en todo esto. Ujú. Hubo cómplices que no llegaron a conocerse. Pero bueno, Martín los delata. ¿Por qué sabiendo todo esto no se hizo nada? No sabemos. No sabemos. Gilla murió en un geriátrico que se pagó solita con toda la plata que fue recaudando de la muerte de todas las personas con las que vivió, Chucha madre. y que tenían una cuenta la hermana de Gilla, otra que venía más o menos parecida. No mataría a nadie, pero venía con el mismo speech de la abuela. Ujú. Eh, y aparentemente se hizo cargo de toda la parte judicial, o sea, de todos los papeles y de hacerse cargo de Gilla. Y murió en este geriátrico Gilla, que se pagaba solita, Martín no lo pagó ella. Y lo loco de toda esta historia es que murió absolutamente sola, o sea, nadie la fue a visitar, murió como si no hubiera tenido familia, como si nadie lo hubiera querido, o sea, nadie Ujú. la quiso. Y bueno, uno muere como es en la vida, ¿no? Murió sola, como fue en la vida en general. Una persona solitaria, porque tenía mucha gente a su alrededor, pero eran todos mecanismos para poder ascender a un estrato social que forzado, diría yo. Totalmente, totalmente. Y fíjate, Moni, acá me encontré la información, o sea, esto me pareció un poquitito espeluznante en el sentido de que aquí está Martín con este juego de té y dice acá, se subasta el juego de té de Gilla Murano. O sea, a mí eso me pareció, Sí, muy raro. o sea, el asunto de, ¿cómo te diría yo? El rollo por acá de bueno, si esta mujer me dañó tanto, yo no voy a tener inconveniente en... Aquí está la Bueno, información. se le ha criticado mucho que como que hizo mucho comercio con todo Ujú. esto y él dijo, ella a mí me hizo daño, bueno, me hizo daño, ella a mí me destruyó,
yo voy a tratar de sobrevivir y de ganar aunque sea dinero para vivir con la historia con la que ella me destruyó. Tiene lógica, creo yo que es un poquitito, ahí creo yo que cae en un área moralmente gris. Pantalones, ¿qué querés que te diga con sus zapatos? Porque realmente es como... Exacto, o sea, es lo que yo te digo, porque por ejemplo, o sea, él nunca le hizo daño a nadie, o sea, nunca le hizo daño a nadie, Martín nunca le hizo daño a nadie. Su mamá, sí, utilizando esas tazas que él está, la vajilla que él está vendiendo. Entonces, como te digo, es una cuestión, no es tan blanco y negro. O sea, porque no puede uno decir, ah, es malo, no tiene ningún derecho. Pero el asunto así puede decir, bueno, o sea, el tipo lleva toda una vida viviendo traumatizado, la mamá lo detestaba, entonces al menos que si puede sacarle un poco, o sea, le dan plata a otra gente por menos. O sea, le dieron plata a su mamá, a una asesina. O sea, Al plata punto que de vos que no necesitó pagarse, o sea, de que ella vivió básicamente con su propio dinero hasta el final. él tuvo que pagarse psicólogos, Imagínate. tuvo que hacerlo con plata de algún lado, no podía trabajar de una forma normal. No, porque, o sea, su apellido lo perseguía, su mamá lo perseguía, él, creo yo que incluso hoy que G ya está muerta, él no puede escapar de la sombra de su madre. No, además vos lo escuchás hablar y te das cuenta que ese hombre Ujú. tiene dolor en lo que en la forma que habla, y hay como si fuera una, yo lo veo, lo escucho y siento como un, viste, como una cosa, una coraza, Ujú. como si tuviera, como si fuera una persona que tuviera una coraza, que se hubiera puesto una coraza o un protector, a mí nadie más me va a herir. Exacto. Y abajo de todo eso hay un hombre, un nenito, un niñito que no quisieron, muy Sí, herido, muy totalmente. dolido, y que lo único que quería era una mamá. Ujú. Porque papá tuvo, porque él dice, él si bien no fue mi papá biológico, fue mi papá. Y yo le sigo diciendo papá. Bueno, porque Ahí murió, sí ¿no? que, por utilizar aquella canción de los Tigres del Norte, como es, padre no es el que engendra, padre es el que cría. Exacto. Ajá, o sea, Y vaya con qué razón. Hoy día es uno de los ayudantes en una ONG en ayuda eh, a las madres del dolor, que son las madres que pierden a sus hijos. Bueno, es una persona que está muy activa en todo eso. O sea, ujú, vos fijate a qué punto llegó, que dijo yo, que todo este dolor que yo tengo me sirva para algo positivo. Y es totalmente. una persona que trabaja muy activamente en la ayuda a otros. Ujú. Así que este hombre, un hombre muy, la verdad que Gilla Murano pudo haber hecho cosas muy buenas en su vida, no las hizo, Ujú. pero hizo algo muy bueno que es un hijo, que más allá de lo lastimado que está, podía haber salido también una persona psicópata, una persona con muchas cosas. Sin O embargo, una todo persona se con dobló, mucho resentimiento, lo Moni, o transformó en sea, algo positivo. Vos fíjate que está haciendo una vida dentro de su dolor y de sus marcas y ujú, termina ayudando a madres que están o a familias que están en situaciones complicadas. Así que bueno, un 10 este hombre. excelente. No, y sí, como te digo, comprensible hasta cierto punto, o sea, el dolor que esta mujer le causó a su hijo, que él, pues, o sea, por medio de buscar su historia, o sea, yo también me enojaría si los medios hubieran estado invitando a una asesina y que le hayan dado suficiente plata, como te digo, como para tener una vida cómoda, una vida que le negó a sus víctimas y por Ajá. plata, o sea, totalmente comprensible, Moni. Y por acá estaba también viendo que incluso hasta le hicieron un musical a Gilla. El musical, él está ganando las regalías, porque el Ajá. musical es en base al libro. O sea, él no gana Mm, por la historia, por ser Martín ujú. Murano, sino por las regalías que le da el haber hecho el musical sobre su libro.
Así que está ganando dinero sobre eso. Y además, la historia de Gilla Murano está en las famosas series de televisión Mujeres Asesinas, que Ajá. se han emitido en diferentes, o sea, se hizo la versión mexicana, se hizo creo que una versión brasilera también, Ujú. no sé si en otros países, pero bueno, en las historias de Mujeres Asesinas van a encontrar la historia de Gilla Murano, es impresionante. Fantástico, fantástico. Sí, justamente acá encontré yo vamos a ver si me deja compartir la captura. Un segundito. Ay, rayos. Vamos a ver si me deja. Sí, aquí está. Me quiso envenenar. La impresionante historia del hijo de Gilla Murano. No, definitivamente yo creo, como te digo, o sea, es algo bien, 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 bien complejo. Y definitivamente, como tú dices, pudo ser peor. Pudo ser Pudo muchísimo, ser, muchísimo peor. Ujú. por supuesto. Pero la verdad, Moni, que a mí me parece interesante porque usualmente, por ejemplo, yo de asesinos en serie argentinos, te soy sincero que sé muy poco. Por ¿Sabes uno? ejemplo, sí, el petizo orejudo. Bueno, y ahora Entonces, sabes dos entonces. ajá, exacto. Entonces, pero me gusta esto de que, por ejemplo, en este caso se trataba de una mujer de clase media, una mujer que vivía, podría decirse que cómodamente, Ujú. y que no fue una situación, ¿cómo te diría? No fue una situación así de una compulsión de asesinar por el Por puro gusto asesinar. de hacerlo, sino que acá había una intención económica, o sea, había una Ujú. ganancia. Vos que sabés Y, de criminalística, para ser asesino serial necesitas, o sea, ¿se puede tomar esto como una asesina serial? a ver, el asesino serial tiene que cumplir con, ay, ahorita se me va la memoria con qué, pero tienen que ser tres o más víctimas Ajá, en un periodo extendido, o sea, determinado. no pueden ser todos el mismo día, no pueden ser, o sea, porque eso ya sería otro tipo diferente de Ajá, asesino serial. Entonces, yo creo que acá lo cumple porque mató a bien. siete personas. No fue una cosa instantánea. Lo que yo creo es que en este caso, ¿cómo te diría? O sea, eventualmente le iban a atrapar porque lo primero que se busca en un crimen es quién se beneficia. O sea, en Claro. un crimen como estos es muy bien quién se beneficia. Y encima de esto, o sea, fue muy torpe porque el asunto de ir, entrar a la casa, que la hija se diera cuenta que lo que jaló fue precisamente los pagarés. Oh, Entonces, Moni, es así como, ¿cómo te diré? Es como que yo te debiera un montón de dinero, ¿ah? Yo te debiera un montón de dinero. Y de repente es así como que, ay, Moni se murió y acaba de estar aquí en la casa. Yo, ay, qué bueno, qué conveniente que con ella se muere la deuda, pero la voy a extrañar mucho. O sea, te diría, es así sí, como que, o sea, si no estaba enferma, o sea, como que empieza, o sea, es muy fácil, era muy fácil que alguien sí, preguntara aquí qué pasó, ¿no? sí. Sí, en realidad yo estaba, estoy con la cámara, ahora me acabo de dar cuenta que tengo la cámara mirando para otro lado, pero bueno, en realidad esta mujer yo creo que tenía pensado otra cosa y no le resultó como ella quería, se le fue de las manos, fue mucho Ujú. para ella. Ella tenía intenciones de quedarse con dinero, pero no sé, y a lo sumo matar a las personas, pero no sé si ella lo planeó muy planeado, porque obviamente Eso, si uno lo ajá. planea bien, bueno, es muy Sí, difícil. uno se encuentra con muchos. Te voy a decir acá para completar bien la exposición y dar la información correcta. Un asesino serial es una persona que ha cometido tres o más asesinatos en un periodo prolongado de tiempo, Acá, mira, generalmente con un intervalo entre cada asesinato con un énfasis en la planificación y ejecución y una motivación psicológica que los impulsa a seguir matando. Los asesinatos suelen tener un patrón o un modus operandi similar, lo que sugiere que el perpetrador, perdón, tiene un motivo y un método específico en su comportamiento criminal. Y en este caso,
En este caso, Gilla, y yo hablaba con esto con las chicas de Chis Garavis en uno de los episodios, y es que usualmente el veneno, usualmente es un arma elegida por asesinas mujeres. O sea, Eso lo escuché. ajá, no, o sea, no significa esto que, ay, nunca ha habido hombres que hayan envenenado a alguien por La asesinato, razón no. sería porque no utilizas la fuerza física. Exacto. Fíjate que es bien curioso la forma en la cual se comporta un asesino mujer, o una asesina mujer y un asesino varón. Y depende también del caso. El asunto es que las mujeres suelen, nuevamente esto no es una regla general, pero las mujeres suelen ser más sutiles con sus delitos, más Ajá, sutiles. Es raro que una asesina serial sea violenta, o sea, ¿cómo te diría yo? Que haya sangre, que haya este escándalo de violencia. entiendo. Porque, por ejemplo, la Mataviejitas en México, o sea, una asesina serial con muchísimos, un número alto de víctimas, pero ella asfixiaba a sus víctimas, no las Claro, apuñalaba, no, ¿cómo te diría? No es esta como, no las, no masacraba el cuerpo. claro. Entonces, es bien curioso cómo funciona esto. Entonces, al menos en este aspecto, Gilla Murano sí cae en ese asunto de, Dentro oh, de sí, ajá, porque es el asunto así, oh, veneno, probablemente una claro, mujer, probablemente una mujer. claro, Eh, claro. eh, por ejemplo, con las chicas de Chisgaravís, te cuento, platicábamos el asunto de, ellas hablaban sobre los crímenes de pasión, cómo es Ajá, que una mujer y un hombre actúan ante digamos, cómo se da un crimen de pasión en ambos géneros, ¿no? Un hombre generalmente es explosivo, violento. O sea, por ujú, ejemplo, viene un varón y encuentra a su pareja con otra persona. Si hay un crimen o un asesinato, lo más probable es que sea un asesinato impulsivo, sí, muy violento, Moni, o sea, muy violento, o sea, con mucho daño, mucha hazaña, y que sea en ese instante. O sea, es muy, digamos, ese tipo de delitos es muy raro que un hombre te diga, "Ah, me las vas a pagar y en un mes te mato de la misma claro. manera". No. Una mujer, obviamente, en este caso, Chica, ajá, digamos, algo así. En este caso, por ejemplo, dice, yo no puedo, como tú dices, no tengo fuerza, o probablemente si yo llevo a cabo este asesinato de forma violenta, esta persona estamos en igualdad de condiciones. O sea, se va a defender y claro, puede ser probable que me sea muy difícil o que no cumpla yo mi objetivo. Entonces ese es el sí, asunto, es mi amiga. O sea, Moni, por ejemplo, tú vienes a mi casa y yo te digo, Moni, ¿quieres un poco de café? ¿Quieres un poco de té? Tú me dices, sí, y te lo vas a tomar sin pena. O sea, no vas, claro, claro, porque hay confianza. con la Y en confianza. este caso, el arsénico mata muy rápido. Entonces, el asunto es y el asunto de que ella pedía que no se hicieran autopsias. O sea, Ajá. es que es lo que yo te digo, o sea, esos elementos, Por eso cuando la autopsia se logró, al toque fue cuando fue presa. porque el Estaba arsénico deja marcas, o sea, deja, como tú mencionabas, en cianuro, sí. deja, cianuro, perdón, deja indicios muy claros, pero también como tú mencionabas, es de hacerlo pronto y de saber hacerlo, porque como tú decías, el cuerpo cuando se Cuando se descompone, descompone, produce produce cianuro. esas tipos de situaciones. Pero me pareció muy interesante. O sea, como te digo, me pareció muy interesante porque es un caso Acá que yo desconocía. lo más interesante de esta historia, aparte de todo, y lo llamativo de esta historia, es como ella se paseaba por los... O sea, fue una estrella. Vos te das Sí, o cuenta sea, el nivel de psicosis, porque más allá de que encima era una asesina, estaba deterioradita mentalmente, y la tipa quería ser una diva. La tipa era feliz, era una estaba, estrella. ella quería llamar la atención, ella quería ser una estrella, estaba contenta de que la gente la llamara, de que le preguntara, hacía chistes negros, hacía
era muy graciosa con las cosas que decía. Ujú, Era como una, no sé, una diva. Ella se sentía ujú. una diva y feliz de ser llamada a los canales de televisión. Es que No imagínate, o te digo sea, a que fin de llevaba cuentas, las masitas de regalo. ajá, o sea, a fin de cuentas logró su objetivo. O sea, yo Sí, creo que de una forma muy, muy, muy retorcida, la sociedad le dio precisamente lo que ella lo que buscaba, quería. que ella era reconocimiento, plata, o sea, no ser una persona más Sí, condenada al anonimato, ¿no? exacto. En su cabeza tenía que triunfar. Y bueno, Y no lo logró de una forma, lo logró de lo otra. logró de otra, porque estamos acá hablando de ella. ¡Uh! Mira vos, Ajá. mira vos. Así que, y encima, bueno, eh, trastocó, pobre, al único hijo que tuvo, Ujú. eh, que bueno, es un hombre que ya, gracias a Dios, salió adelante y que pudo hacer, con todo el dolor que tuvo, pudo hacer cosas muy buenas. Así que bueno, yo Totalmente. le deseo que siga haciendo todo lo bueno que sigue haciendo y más todavía, y que algún día pueda ser Sí, feliz. sí, definitivamente, y que no es su madre. O sea, que no es su madre, aunque su sombra lo persiga. Pero Moni, Dice que él sufrió mucho ajá, la muerte de quien él que consideraba a su mamá, que era la señora que lo cuidaba. imagínate, o sea, Así imagínate, o que sea, sí, no, o sea, yo creo que esta Gilla es una asesina y ya. O sea, no hay como que no había que darle, pero entiendo al mismo tiempo el morbo, ¿no? De la sociedad como tal. O sea, ajá, se entiende, o sea, no es algo extraño que eso haya sucedido en Argentina con esta mujer, o sea, ha pasado en otros lugares con otros tipos de asesinos, entonces siempre está esta ujú. fascinación por los asesinos en serie y obviamente pues Argentina no iba a ser la excepción. Menos Entonces, que menos. ajá, y adicional que tenía un personaje que disfrutaba esa atención, o Sí, sea, hay asesinos que de una forma u otra, o sea, salen y lo que buscan es alejarse, se cambian el nombre, ella no. no, Ella así no, o sea, si a mí me dicen que yo mataba con pasteles, con masas dulces, yo voy a jugar con eso, ¿ah? O claro, claro, sea, claro. Lo totalmente, disfrutaba al 100%. ajá, totalmente, definitivamente, Moni, nuevamente, gracias, de Bueno, veras. Como te digo, yo gracias. de este caso sí no quería saber nada, no quería saber nada. Y la verdad que muy interesante Muy interesante. por el aspecto en el que ella mataba, desgraciadamente, pues, Además, los condimentos de toda esta historia, más allá de que ella, cómo asesinaba, todos los ujú, condimentos que fueron alrededor de la todo historia lo adicional que le la daba, mujer que el contexto que explica un poco mejor por qué ella hacía lo que hacía, por qué hizo lo que hizo y por qué, pues, se dio esto, ¿no? Así que, Moni, muchísimas bueno, gracias. gracias a Como vos. te digo, Espero que les haya gustado a todos. ojalá que sí. Ahí recuerden que pueden dejar sus comentarios. No olviden dejarle el like y suscribirse al canal de la banqueta virtual porque Y si quieren, tenemos. perdón, y si Dale, quieren Moni, que hablemos de algún caso en especial, que nos déjenos en los avisen con tiempo, comentarios. si lo analizamos, lo Ujú. leemos y charlamos de ese caso. Sí, Capaz que déjenos en los tienen algún comentarios. asesino en especial del cual quieren hablar. Exactamente. Y también recuerden que si se quieren subir a la banqueta virtual, estamos en todas las plataformas. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. No le damos mucho uso a todas estas redes, pero si se quieren subir sobre un caso que quieran hablar, la banqueta virtual está abierta para el que se quiera Ujú. subir. Entonces, lo único que les pedimos es que nos dejen ver sus caritas. Entonces, cámara abierta y pueden venir y ponerse incluso aquí Juan Fernando de la Vega, cuando realmente me llamo Luis Carlos González. Entonces, pueden hacerlos. Suscríbanse, dejen sus comentarios. Como dijo Moni, si quieren que hablemos de un tema o tal vez de algún asesino o un evento histórico oscuro que no sea muy conocido, déjenlo con confianza y nos ponemos a platicar y a investigar sobre el tema. Ajá. Les cuento que mañana
vamos a tener el jueves de ciencia. La semana pasada, te cuento, Moni, que estuvimos hablando sobre el inicio del sistema solar. Entonces ahí estuvieron Henry y Eder contándonos cómo es que el sistema solar inició. Y, perdón, mañana no, el jueves, ya estoy un poquitito confundido. El jueves vamos a tener ahí a Henry y a Eder, nuestros divulgadores de ciencia, con lo contrario. ¿Cómo va a terminar el sistema solar? ¿Cuál va a ser básicamente el verdadero fin del mundo? Porque ahí nos estaban contando algo de que el sol se va a expandir tanto que va a absorber a la Tierra y ahí sí se acabó. La flauta, menos mal que así no vamos como, a estar. exacto, sí. Entonces, si les gustan los temas de astronomía, ya ven, no olviden, vamos a estar el jueves 8 de la noche, hora de Guatemala, también hora de México. En Argentina, Moni, son las 23 horas. las 23 horas. Así que si nos miran de Argentina, muchísimas gracias, porque sabemos que ya es tarde por allá y es día entre semana, día de escuela, día de trabajo. Así que muchísimas gracias. Por eso es que tienen 3 copas del mundo, así. Eso no, pero bueno, no importa. Así como que si siguen viendo la banqueta virtual tarde, fijo se llevan la cuarta el otro año. Estaría bueno eso, ¿eh? Yo contento, celebré bastante cuando ganó la última vez. Así que, Moni, muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Nuevamente, no olviden dejarle like y suscribirse a la banqueta virtual y nos vemos el jueves. Besito.